Les voy a contar una anécdota familiar. No la viví yo porque no había nacido, pero siempre en mi familia quedó como algo gracioso lo que sucedió en el primer aniversario de bodas de mis viejos. Ellos habían casado, vivían en la casa de los papás de mi mamá, y mi papá había podido comprar su primer auto, que era un Jeep viejo. Y claro, imagínate, ya estamos hablando de más de 60 años y pico. El Jeep no tenía radio, o sea, no estamos hablando de los sistemas de música que hay hoy. Y mi papá quería una radio, así que aprovechó en ese primer aniversario de bodas sorprenderla a mi mamá con algo que realmente no estaba el deseo en su corazón. Así que llegó ese primer aniversario, mi papá cayó con una caja como una sorpresa, mi mamá toda emocionada cuando vio la radio. Imagínate la cara que puso, ¿no? No sé si te pasó de que a lo mejor estás con la expectativa o el deseo de que algo suceda y a lo mejor personas que están... Cambio el micrófono. Gracias. ¿Ahí estamos? ¿Se escucha mejor? Bueno, y personas que a lo mejor te aman y que vos sabés que pueden llegar a cumplir ese deseo, bueno, a lo mejor vos decís, lo van a hacer y bueno, estás con la expectativa y cuando lo cumplen, vos te sentís bien. ¿Vos pensás que Dios siente algún deseo en su corazón que nosotros podemos llegar a suplir? Viste que sabemos que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y sabemos que somos nosotros los que necesitamos tanto de Dios. Pero hay un pasaje en la Biblia en donde el Señor Jesús tenía un deseo profundo en su corazón. Y era necesario que aquellos que estaban cerca de Él pudieran cumplirlo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Dios necesita? No necesita, pero tenía el deseo. Y vos sabés que cada vez que nos reunimos en esta reunión, que nosotros le llamamos Cena del Señor, comunión, Santa Cena, el Señor Jesús tiene un deseo. Y es que nosotros podamos llegar a participar con Él, haciendo memoria, recordación de lo que Él una vez hizo por nosotros. Por eso este encuentro es muy especial. Yo no sé si es la primera vez que venís, si a lo mejor ya has asistido a Canal de Vida, a lo mejor has visto lo que es esta reunión. Tenemos pedacitos de pan, tenemos copitas con vino. Y no sé si llegás a entender todo lo que en el corazón del Señor Jesús y en Dios Padre y en el Espíritu Santo estaba. Por eso, no sé si anda la proyección. Dale, ponelo. La charla de hoy la titulé así, el deseo de Jesús. Y todo empieza en la mente de Dios. Muchos años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, Dios estableció una fiesta que nosotros la vamos a recordar las semanas que viene, que se llama ¿cómo? Pascua. Viste que tiene muchos significados hoy culturalmente. En primer lugar, es un feriado largo, bárbaro para salir. En segundo lugar, aparecen algunos conejos, algunos huevos. Sabemos que tiene relación con el pueblo de Israel, porque eso también la sociedad lo sabe. Sabemos que tiene relación con el cristianismo, que es una celebración especial, pero creo que lo tenemos que llegar a entender para poder dimensionar lo que hay en el corazón del Señor Jesús. Mira, yo hice una línea de tiempo y nos vamos a tratar de remontar a la historia, si vuelve a aparecer la línea de tiempo, nos vamos a tratar
Ahí estamos, ahí nomás déjalo. Nos vamos a remontar a la historia del pueblo de Israel. Cuando Israel ni siquiera era, escucha bien, no era un estado, porque no tenía gobierno, no tenía tierra. Lo único que era una familia que por la gracia de Dios estaba viviendo en Egipto porque Dios lo había protegido de una hambruna impresionante. Esa familia empezó a crecer y los egipcios hicieron de esta familia que empezó a crecer y se hizo un pueblo, sus esclavos. Esa historia seguro que la escuchaste. Estaban sufriendo tanto que los israelitas, ¿sabés cómo le llaman a Egipto? Usan una palabra. Usan la palabra Misraim, que significa tierra de aflicción, sufrimiento, por lo que estaban viviendo. Aún hoy los israelíes, cuando piensan en Egipto, piensan como en un lugar de sufrimiento. Y allí estuvieron esclavos muchísimos años. Y empiezan a clamar a Dios, ¿por qué? Por libertad, por liberación, para poder romper las cadenas de la esclavitud. Y Dios interviene. Y conoce la historia, Dios manda un hombre que es Moisés, se manifiesta a Dios de una forma como antes no se había manifestado a ninguna persona, a través de un Dios todopoderoso como el gran yo soy, haciendo cosas sorprendentes, pero llega el momento en que Dios dice, voy a sacarlos de Egipto. Y entonces Dios le dice a su pueblo que celebre una fiesta. Algo que va a servir de recordatorio para las próximas generaciones. Y antes de liberarlos le dice lo siguiente, miren, ustedes todavía no tienen un calendario, usarán el de los egipcios. Pero este mes, que ellos le llaman Nisan o Abib, va a ser el primer mes de su calendario. Y el día 10, por eso los judíos tienen un calendario distinto al nuestro. El día 10 de ese mes, ustedes van a elegir un corderito. Ahí lo tienen al corderito. Dale un clic, por favor. Ese corderito tenía que ser, en primer lugar, macho. Tenía que tener por lo menos 1 año. Y fíjate lo que dice, sin defecto, perfecto. A ver, cuando vos ibas a buscar a tu rebaño, buscabas el mejor. No el que tenía la pata quebrada, el que a lo mejor había perdido un ojo. No, tenía que ser sin defecto. Y lo ibas a separar, dale un clic más. Lo ibas a separar hasta el día 14. En el día 14, o sea, 4 días vos observando que ese corderito no estaba enfermo, estaba sanito, era perfecto. En el día 14 lo vas a sacrificar, lo vas a matar. Y vas a juntar su sangre y vas a pintar los dinteles de la puerta de su casa. Y esa noche del día 14, dale un clic, porfa, ¿qué va a suceder? Lo van a cocinar. En realidad es como que se van a comer un asado en esa noche. Pero ustedes van a tener que estar vestidos como para salir de Egipto esa misma noche. ¿Por qué? Porque Dios iba a mandar a su ángel para matar a todo primogénito que no tuviera en su casa marcada con sangre los dinteles de la puerta. A ver, tenían que estar prestos, lo iban a comer asado, lo tenían que comer todo, no tenía que sobrar nada. Si sobraba algo, lo tenían que quemar esa noche también en las brasas. Lo tenían que sacrificar entre las 2 tardes y esa noche lo iban a comer. Y cuando el ángel pasara por la tierra de Egipto, Dios iba a tocar el corazón del faraón, del rey de Egipto, para que ustedes salgan. Y a partir de ahí, Israel, el pueblo, en ese momento el pueblo de Dios, iba a ser liberado, redimido, salvo. Fíjate, dale un clic, por favor. A partir de ahí, del día 14 al día 21, es una fiesta que se llama, y que aún hoy se lo conoce así en el pueblo de Israel, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significaba? Que como estaban tan apurados por salir,
Ellos preparaban su pan, no es que iban a la panadería como íbamos nosotros. Entonces, no había tiempo ni siquiera para que el pan leude. Entonces, les decían, no preparen pan con levadura. Y durante esos días, 7, 8 días, iban a estar comiendo pan sin levadura. En realidad, le llaman después como pan de aflicción. Es un pan que el sabor no es rico, pero también como para recordar todo ese tiempo de aflicción que Israel estuvo como esclavo en la tierra de Egipto. Ellos lo hicieron esa primera noche y fueron libres. Y a partir de ahí empiezan a recordar y pasa por generación en generación esta ceremonia. Pero esta fiesta tenía un significado. A ver, en la mente de Dios no estaba solamente que el pueblo de Israel pueda recordar su liberación de Egipto. Y llegamos al tiempo en que el Señor Jesús está en la tierra. Y como un corderito, como aquel que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entra a Jerusalén. No sabemos bien qué día, pero sí sabemos que hoy nosotros lo recordamos dentro de lo que es en nuestro tiempo como el Domingo de Ramos. ¿Vos lo escuchaste alguna vez? Hoy sería Domingo de Ramos. ¿Qué se recuerda el Domingo de Ramos? La entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Como un cordero, Él ingresa a Jerusalén y empieza a ser analizado, visto por las autoridades, por la gente. ¿Sabes qué? Nadie encontró un defecto en Él. Lo quisieron acusar de muchas cosas y nadie lo podía señalar. Sin embargo, las autoridades le tenían odio y querían matarlo y querían destruirlo. Pero no podían encontrar defecto. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñame, si tenés tu Biblia, ahí en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 7. Fíjate cómo introduce el evangelista este pasaje, en donde el Señor Jesús va a establecer este encuentro que vamos a hacer el día de hoy. Fíjate cómo dice el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levaduras. ¿Qué día sería? El 14. Fíjate cómo sigue diciendo, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué día era? A ver, Jesús, en este pasaje, está celebrando la fiesta que los judíos celebraban, que el pueblo de Israel celebraba desde que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora, esto es muy interesante. En ese día, el Señor Jesús lo manda a Pedro y a Juan para que preparen la Pascua. Dice, para que comamos. Ahí le dice cómo iba a ser. Ahora, en el versículo 15, cuando ya se juntan en la mesa, estaba todo preparado. A ver, ponete en el contexto. Había un cordero que había sido sacrificado. A lo mejor Pedro era de los mejores de los que asaban en el grupo. Juan, ya habían asado el cordero para comerlo. Estaba Jesús con sus discípulos, se sientan en la mesa, estaban celebrando con panes sin levadura. Había copas de vino, que ya vamos a hablar, que había varias copas. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuánto? En el versículo 15. He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjate que en el deseo del Señor Jesús estaba participar con los suyos de este tiempo tan especial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quería recordar la liberación de la esclavitud que Israel tuvo de Egipto. Y algunos dirán, sí, puede ser. ¿Por qué quería participar? ¿Porque era la última?
porque ya había participado con sus discípulos de otra de estas Pascuas, porque era la última. Y alguno dirá, sí, porque no la va a volver a participar o tomar del fruto de la vid hasta que vuelva en su gloria. Puede ser. ¿O será porque el Señor Jesús va a tomar esa imagen tan fuerte que hacía años que Dios la había establecido para darle el verdadero significado que tiene? Y a partir de ahí la establece para nosotros. Y si vos me preguntas, yo creo que en el deseo del Señor Jesús sin duda estaba todo lo otro, pero en especial este momento, el Señor Jesús le iba a explicar a los suyos lo que significaba la Pascua, realmente la Pascua. Entonces, sigue diciendo ahí el Evangelio de Lucas, versículo 16, porque les digo que no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, fíjate lo que dice, y presta mucha atención a lo que vamos a leer. Dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjate el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ahí empieza a contar de que Judas estaba y anuncia la traición. A ver, lo que el Señor Jesús estaba participando ahí era esta cena de la Pascua. Estaban las copas, estaba el pan, estaba el cordero. Y le empieza a dar la verdadera significación. Dale un clic. En la Pascua los judíos celebraban que Israel era liberado de Misraim, la aflicción de Egipto. Pero fíjate la interpretación que el Señor Jesús empieza a dar de esta Pascua. Dale un clic más, por favor. Lucas 22, dale otro, por favor. Jesús dice, ¿cuánto quise tomar esta Pascua? Dale uno más. Él era la ofrenda sin defecto. Él era el Cordero. Él era el Cordero. Dale un clic más. Dale uno más, por favor. Algunos dicen que el 14, algunos también entendemos que el 15, pero ahí entre esas dos tardes, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo iba a ser crucificado, iba a morir. Fíjate que nosotros no recordamos con carne haciendo un asado, sacrificando un corderito y comiendo todo. ¿Y por qué? Porque un solo cordero fue necesario para quitar el pecado de todo el mundo. Y ese cordero ya fue sacrificado. Jesús es ese cordero. Dale un clic más. Jesús es inmolado, muere entre las 2 tardes o de las 15 horas. Dale un clic, porfa. Y su sangre es derramada y aplicada para algo. Dale un clic más. Para que nosotros seamos liberados de la aflicción que genera el pecado en nuestras vidas. Ahora, Jesús hace este paralelo de una forma correcta, perfecta. Nos revela algo que estaba en el corazón de Dios desde siempre. Empieza a tener significado este encuentro, ya no solamente para ser liberados los israelitas de Egipto, sino para algo mucho mayor. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, inmolado, siendo perfecto, siendo Dios, para que nuestro pecado sea perdonado y quitado. Y esto es lo que recordamos. Por lo tanto, nosotros lo hacemos una vez por mes. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen los días sábados. Hay iglesias que lo hacen una vez por año, como celebran las Pascuas los judíos. No importa la continuidad. Lo que importa es realmente el verdadero significado que tiene. Ahora, a lo mejor vos te preguntas,
Yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, pero sí tengo mucho que ver con lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces, sin duda lo recordamos. Ahora, ¿por qué lo recordamos de esta forma? Solamente usamos un pedacito de pan, solamente usamos un pedacito de vino. ¿Por qué no usamos los otros elementos que, por ejemplo, en esta fiesta ya había sido establecido en Éxodo y que el pueblo de Israel lo sigue tomando y usando y recordando cada año? Simplemente por una cuestión muy simple. Porque el Señor Jesús solamente tomó estos dos elementos para que hiciéramos memoria de Él. Dale un clic. ¿Qué significan los símbolos? Fíjate si vos prestaste atención al relato de Lucas, ¿qué hace Jesús primero? ¿Qué hace? ¿Cómo? Bien, pero lo primero que toma, ¿qué es? No toma el pan, según Lucas. ¿Qué toma? Toma una copa y la reparte. Fíjate, toma una copa y la reparte. ¿Y qué dice? ¿Que haga memoria de Él con esa copa? No lo dice. Mirá, vamos a leerlo de nuevo, por eso les dije, presten atención a ese pasaje. Y esto es muy importante que nosotros los entendamos para poder entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjate que dijimos, versículo 17 de Lucas 22, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomate esto, repartidlo entre vosotros, porque no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Después toma el pan, versículo 19, dio gracias, lo partió. ¿Y qué dice? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjate lo que dice después el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y dice Pablo que esa copa la tenemos que hacer en memoria de él, en 1 Corintios. Ahora, la primera copa era parte de la ceremonia judía, pero Jesús no se la aplicó a sí mismo, sino que se aplica el pan y se aplica la segunda copa que menciona Lucas. A ver, en realidad, en la ceremonia judía había 5 copas de vino, que ya vamos a hablar. Jesús en realidad de esa ceremonia va a tomar la tercera y se la aplica para él y dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces lo que nosotros hacemos acá es tratar de recordar lo que el Señor Jesús quiso que nosotros recordáramos. Por eso, si bien toda la Pascua es importante y tiene un significado, cada vez que nosotros nos juntamos, tomamos lo que el Señor Jesús nos dijo. Y por lo tanto vamos a empezar con el pan. ¿Qué significan los símbolos? Dale un clic. Dice que mientras comían, uno más, tomó pan, lo bendijo, uno más, lo partió y lo dio, uno más, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros, por vosotros es dado, dale uno más, hagan esto en memoria de mí. Ese pan, en primer lugar, recuerden lo que dijimos en la fiesta de la Pascua, era pan sin levadura. Era un pan de aflicción. No sabía bien. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué lo de la levadura? Porque eran que tenían que estar apurándose para salir. Sí, recién lo dijimos. Otros dicen que la levadura siempre en la Escritura es símbolo de que influye en la masa para inflarla, para afectarla. Y entonces muchos dicen, la levadura es símbolo de pecado. Así como el pecado llega a nuestra vida, nosotros participamos de él, empieza a afectar nuestra vida. Bueno, así hace la levadura con la masa. Ahora, Jesús era Dios, era sin pecado. Por lo tanto, el pan sin levadura era un buen ejemplo de su vida y de su sacrificio. Porque era necesario que alguien sin pecado pudiera pagar el precio para que nosotros, pecadores,
pudiéramos recibir por gracia gratuitamente el perdón de nuestros pecados, la redención. Por lo tanto, cuando nosotros participamos del pan, estamos pensando en el sacrificio que el Señor Jesús hizo al entregar su cuerpo sin pecado para morir en la cruz. Y Jesús se va a aplicar ese pan a sí mismo. Ahora vos me decís, ¿pero no era el Cordero lo que significaba el Señor Jesús? Sí, sin duda que era el Cordero, pero el Cordero ya murió una vez y para siempre. Y con el pan, y que Jesús muchas veces se aplicó esta idea del pan hacia sí mismo, Él nace, por ejemplo, en un lugar que se llama Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Él mismo se dijo de sí mismo que Él es el pan de vida. Y también llamó a comer de Él para poder tener esa vida. Aquellos que lo escuchaban no entendían, ¿cómo vamos a comer de tu carne? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Pero Jesús no decía comer físicamente de su carne, sino apropiarnos de su obra para que nosotros podamos ser librados de la aflicción de nuestro pecado. Por eso, Jesús toma el pan, lo parte de la misma forma que su cuerpo fue partido y se lo hace participar a sus discípulos. Antes, cuando un israelita comía el pan, recordaba la aflicción del pueblo de Israel, de sus antepasados que tuvieron que salir a prisa. Ahora, cuando conocemos a Cristo, participamos del pan y ¿qué recordamos? Podés recordar la aflicción que el pecado hizo en tu vida, pero recordamos el sacrificio de Cristo que nos libró de nuestros pecados. Y después Jesús toma la segunda copa. Dale un clic, ¿no? Dale uno más. Dice, después de cenar, por eso es la segunda copa que menciona Lucas, la tercera de la fiesta, dale un clic más, dale todos. Tomó la copa, la dio y dijo, beban todos, este es el nuevo pacto en mi sangre, derramado por muchos para remisión de pecados. Haced esto en memoria de mí, no la beberé hasta el reino de mi Padre. Yo te dije que en la ceremonia judía había 4 o tal vez 5 copas. Si le prestás atención a lo que dice Éxodo capítulo 6, cuando Dios le dice a Moisés que va a liberar a Israel, utiliza varias palabras. Mira, si tenés tu Biblia, vamos a leer algunas. Éxodo capítulo 6, versículo 6, dijo Jehová a Moisés que le diga a los hijos de Israel, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Fíjate algunas cosas que Dios le prometió. Yo los voy a sacar de las tareas de Egipto, yo los voy a librar, yo los voy a redimir y yo los tomaré. Vos sabés que los judíos toman todas estas palabras y las representan con una copa y la ponen en la fiesta de la cena. La primera copa, que es la que el Señor Jesús reparte con sus discípulos, le llaman justamente la copa de agradecimiento, aquella que recordaba que el Señor Jesús los iba a sacar de Egipto. Había otra copa, la segunda copa, que estaba en la fiesta de los judíos, que era la fiesta que recordaba la esclavitud. Entonces, ¿sabés lo que se hacía en la fiesta de la Pascua? Y aún hoy la siguen haciendo en muchas familias israelitas. Leen parte del Éxodo. Entonces, mientras están comiendo, le leen a sus hijos el Éxodo, cómo fue librado Israel de la esclavitud. Y después que termina la comida, que comieron el cordero, ¿qué hacen los israelitas en esa fiesta? Toman la tercera copa. Esa tercera copa, ellos la toman como la copa de la redención. Porque dice, yo te redimiré, dice Dios. ¿Qué es lo que es redimir? Redimir es liberar pagando un precio. Vos no podés ser libre, alguien por gracia
paga el precio para que vos seas libre. Israel no podía ser libre, Dios los redime del poder de Egipto. Y fíjate que el Señor Jesús, ¿qué copa toma? Dice, después de cenar, toma la tercera copa, la copa de la redención, y se la aplica a sí mismo. Como queriéndonos ya adelantar algo que estaba en el corazón de Dios desde siempre. El único que nos puede redimir es Cristo, a través de su sangre. Y después los judíos tenían una cuarta copa, cuando ya habían cantado los himnos, que si después seguís leyendo el relato de Jesús, dice que después que hubieran cantado los salmos, salen, toman esa copa. Y una quinta copa que no la tomaban, que era la copa de Elías. Esa quinta copa era como que estaban esperando a aquel que iba a anunciar al Mesías. Lo que no sabían muchos israelitas, o mejor dicho, no querían creer muchos israelitas, que Elías ya había venido a anunciar al Salvador. Y que había dicho, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Mesías era Cristo. Por eso Jesús toma la tercera copa. Y cuando toma la tercera copa, se la aplica a sí mismo, porque dice, tomen esta copa en memoria de mí. A ver, ya no pensamos en que Dios liberó a Israel de Egipto, sino que ahora pensamos que en la sangre de Cristo podemos disfrutar este nuevo pacto que tenemos. Ya no es necesario el sacrificio de animales, no hay nada que vos podás hacer. Es a través del sacrificio de Cristo que nosotros podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, solamente a través de Cristo. Fíjate que había mucho en el corazón de Jesús. Había mucho que le quería transmitir y que nos quiere transmitir cuando estamos en este encuentro tan especial. Ahora, dale un clic, porfa. Yo me pregunto, a ver si... Dale un clic. ¿Cuál es el carácter de este encuentro? A ver, nos juntamos. ¿Para qué? Para recordar. Bien, ¿para qué más? Para hacer memoria. Bien, ¿para qué más? Yo anoté algunas. Dale un clic. Dice, esta es una reunión de adoración. ¿Es así o no? Adorar es reconocimiento, es exaltar la persona de Dios. De hecho, si vos le prestás atención, usamos mucho más tiempo para cantar, usamos un momento para expresar en voz alta. Ahora nos está costando más porque somos más y por ahí no nos escuchamos, pero lo que hay en el corazón de algunos hermanos y lo expresan a través de oraciones. Decimos que es una reunión de evangelización. ¿Anunciamos el evangelio? Ahora, fíjense lo que dice. Cada vez que ustedes hagan esto, la muerte del Señor Jesús anuncian hasta que Él venga. ¿A quién le anunciamos? ¿A los propios hermanos? ¿A los que ya creyeron? Sí, porque nos hace falta recordar. Pero también a los que no creen. Entonces, en este encuentro a lo mejor hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de tener una relación personal con Cristo, o mejor dicho, no han tomado esa decisión de tener una relación personal con Cristo. Y es un buen momento para anunciar el sacrificio de Cristo. Dale un clic más. Es una reunión de enseñanza. Y hoy estoy enseñando. Y a lo mejor hay cosas que estás aprendiendo. Y yo mismo aprendí cuando estuve preparando esto. A ver, sin duda usamos la palabra de Dios y Dios nos enseña, como en distintas reuniones. Pero principalmente, como decían ustedes, dale un clic, es una reunión de recordación. A ver, nos ayuda a pensar lo que el Señor Jesús hizo. ¿Para qué? Para que lo adoremos, para que aprendamos, para que nuestro corazón se desafíe a buscar más de Dios, para que podamos... ¿Te das cuenta que es una reunión especial? Yo me pregunto, si yo vengo y estoy pensando en cualquier cosa, es como caerle con una radio, ¿no? O sea, en eso de que en su corazón está un deseo profundo de que aprovechemos este tiempo para recordar
y que lo otro surja como en forma natural, estoy perdiendo esta posibilidad hermosa. Por lo tanto, es una reunión especial, tan especial, que si vos buscás en las Escrituras, no vas a encontrar que se hacían reuniones de grupos pequeños establecidos por Dios, que se hacían reuniones de mujeres, que se hacían encuentros de niños. No existe eso como que Dios estableció que lo hagan. Que nosotros lo hagamos como iglesia está muy bueno y lo tenemos que seguir haciendo. Pero si buscabas en el corazón de Dios, ¿cuál es el único encuentro que sí o sí Él quería establecer? Solamente es esta. Es esta. Es una reunión muy especial. Dale un clic. Lo remarco para que lo veamos. Dale uno más. ¿Quiénes son los invitados a participar? Yo sé que acá tenemos muchas dudas, porque de hecho nos lo preguntan siempre, ¿no? Algunos dicen, solamente los que creen en Cristo. No, tiene que ser abierto a todos. No, los que han sido bautizados de grande, reconociendo lo que Cristo hizo en su vida. Y estoy seguro que vos tenés muchas preguntas. Y algunas iglesias toman una posición, otras iglesias toman otra posición, pero me llama la atención algo. El Señor Jesús, ¿a quién invitó en esa primera reunión? A sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12. De los 12 discípulos, vos los veías de afuera y decías, son seguidores de Cristo, son fieles. Son personas que aman a Jesús. Son personas que tienen una relación personal con Jesús. Son hijos de Dios. Nosotros conocemos la historia de los 12 discípulos en parte, y el Señor Jesús la conocía perfectamente cuando hizo esta invitación. Cuando Jesús miraba el corazón de los 12, ¿qué veía? Que había 11 que tenían una relación con Él. Y había uno que, en palabras de Jesús, era diablo. Nunca se había entregado a Cristo. Yo me pregunto, ¿el Señor Jesús lo invitó a Judas? ¿Lo invitó? Lo invitó a participar. Si vos lees el relato de Lucas, da la sensación que Lucas hasta participa de toda la Pascua. Pareciera. Si a lo mejor lees los otros evangelios, sobre todo el relato de Juan, que no establece perfectamente la parte esta de los símbolos, sino todo lo que hay alrededor de esa reunión, todo lo que charlaron ahí Jesús con sus discípulos, da la sensación que Judas se va antes. Pero lo cierto es que la invitación del Señor Jesús fue a todos. Fue a todos. Pero también tenemos que pensar algunas cosas. Si yo soy hijo de Dios, no solamente tengo el derecho de participar de esto, sino que estoy supliendo el corazón del Padre al participar. ¿Me entendés? Venimos acá a querer agradar a Dios, a nuestro papá. Queremos recordar el sacrificio de Cristo. Tiene una significación especial. Entonces, si soy hijo de Dios, no solamente tengo el derecho, lo tengo que hacer, tengo que participar. ¿Y si no soy hijo de Dios? Si a lo mejor vengo la primera vez y participo, y a lo mejor para vos no significa nada. No tiene la dimensión que el Señor Jesús quiso, a no ser que empieces a entender que esto que estamos recordando es el sacrificio de Cristo que hizo para vos. Por lo tanto, vos vas a ver acá en la iglesia, y muchos nos han preguntado, por eso lo queremos aclarar desde acá del frente, que nosotros no estamos saltando personas porque no conocemos cómo es su relación con Dios. Y vamos a repartir el pan y consideramos que la persona que vino va a tener que discernir si está entendiendo.
Y si no entendés, es preferible por ahí que no participes. Y si participás va a venir el castigo de Dios sobre vos, que no conocés a Dios. No. Por ahí decimos, es simplemente como comer un pedacito de pan y un poquito de vino. No te hace nada, ni bien ni mal. No te va a hacer santo, no te va a generar una relación con Dios, porque la relación de Dios lo tenemos por lo que Cristo hizo, no porque participemos del pan. Por lo tanto, nosotros cuando participamos, y vas a ver que aquellos hermanos que reparten, van repartiendo el pan a cada uno y las copitas a cada uno, y cada persona, cada uno de nosotros va a tener que dimensionar cómo es tu relación con Dios. Y si no tenés una relación personal con Dios, hoy el Señor Jesús a través de esta celebración te invita a que puedas entregarte, puedas darle tu corazón, puedas reconocer tus pecados y puedas pedir y clamar el perdón de Dios por la obra que el Señor Jesús hizo en nosotros. Por eso lo anunciamos de esta forma. Y algunos dicen, no, pues vieron que muchas veces en otras iglesias dicen, solamente los que son bautizados pueden participar. ¿Bautizados qué? Cuando se bautizaron de bebé, a lo mejor en la iglesia católica, cuando se bautizaron en otra iglesia, cuando se bautizaron. A ver, la Biblia no dice nada del bautismo para poder participar de esto. Lo que sí es cierto, que cuando una persona siendo consciente que se entregó a Cristo, que tiene una relación personal con Dios, y se bautiza para mostrar a otro lo que Cristo hizo en su vida, y está bueno que participe, sin duda tiene que participar. Y ahí es lo que decimos, es un derecho, pero también para nosotros es suplir el deseo de nuestro Papa. Por lo tanto, ¿quiénes son invitados a participar? Y esta respuesta te la vas a tener que hacer, o la respuesta la vas a tener que responder vos mismo. Vos, ¿tenés una relación personal con Cristo? ¿Entregaste tu vida a Cristo? ¿Sos hijo de Dios? ¿El sacrificio de Cristo pagó por tus pecados? Entonces, estás invitado a participar. Y si no, si querés participar, participá. Si no querés, no participes. Pero sí pensá en lo que Dios hizo por vos. Y vamos a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo me tengo que presentar? Porque muchas veces venimos de distintas formas. Y esta parte de esta charla que tenemos, se la quiero hacer a aquellos que tienen una relación personal con Cristo. Para aquellos que somos hijos de Dios. Para aquellos que un día le entregamos nuestra vida a Cristo, reconociendo el sacrificio de Él en la cruz. Hay un pasaje en 1 Corintios que lo vamos a leer, si tenés tu Biblia. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Un pasaje que muchas veces se presta a confusiones, nos genera temores, y está bueno que nos genere temor, pero ese temor que te lleva a cambiar. Y está hablando de la cena del Señor, de este encuentro que hoy vamos a tener. Y dice el versículo 17, pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando de la cena del Señor. A ver, nos juntamos a celebrar la cena del Señor, decimos, wow, qué bueno, esta es nuestra mejor reunión, nuestro encuentro, y dice la Biblia, ustedes creen que se están juntando para lo mejor, se están juntando para lo peor. ¿Por qué? Ahí sigue contando, y ya vamos a seguir leyendo, pero básicamente te lo cuento así rápido. La iglesia de Corinto celebraba la cena del Señor de una forma tal vez diferente a la nuestra. Tenían los símbolos, pero antes de participar de los símbolos nos hacíamos una gran comida. Entonces, ¿vieron como por ahí sabemos hacer algunos domingos que nos quedamos? Cada uno traía algo, eso se llamaban ágapes, celebraciones. Entonces nos juntábamos, comíamos y después a lo mejor teníamos un momento de canto, de enseñanza, de oración, participábamos de los símbolos y recordábamos de esa forma al Señor Jesús. Nos juntábamos un domingo re lindo, otro domingo re lindo, tercer domingo te das cuenta que hay un hermano
que nunca trae, pero pide. ¿Viste? No traía la comida y pide. Y vos traías básicamente para los tuyos, a lo mejor por un poquito más. Un día le diste, otro día le diste. El tercer domingo le dijiste, che, pero este se está aprovechando de nosotros. Entonces, ¿qué hacías? Cuando vos veías que el hermano se acercaba, le decías a tus chicos, coman rápido, coman rápido. Para no darle. Y esto empezaba a molestar. Y entonces, a ver, ¿qué generaba? Separación en la iglesia. Entonces, nos juntábamos a recordar el sacrificio de Cristo por el cual nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos, y entre hermanos nos estábamos peleando. Y empieza a haber divisiones en la iglesia. Divisiones que ya no solamente eran por la comida, sino ya por un montón de cosas más. Y entonces había peleas entre la iglesia. Y entonces estábamos todos peleados, todos enojados, todos enemistados, y llegaba el momento de los símbolos. Señor, gracias por tu salvación, porque nos hiciste salvo, porque nos hiciste un solo pueblo, Señor. Imagínate el corazón del Señor. ¡Ey! No están entendiendo nada. Ese era el problema. Entonces, cuando el apóstol quiere corregir esto, y vamos a leer un poquito más adelante, va a volver a tomar la significación de los símbolos. Si estás ahí en 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir al versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ese 14, 15 del mes de los judíos, habiendo dado gracias, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Imagínate lo que está haciendo la Escritura acá. Es reorientando nuestra mente al objetivo. ¿Vos creés que estás anunciando la obra de Cristo a una persona que no lo conoce? Si ahí nomás te saca la ficha de que estás peleado con la mitad de la gente que está acá. ¿Qué cambio hizo Cristo en tu vida? Vos hablás del amor de Dios que transformó tu vida y no sos capaz de perdonar al hermano que por ahí siempre te viene a pedir la comida. O que no lo perdonas, o que no lo hablas porque no te da la comida. ¿Te das cuenta de lo que hace el Espíritu? Nos reorienta hacia el objetivo. Estamos anunciando la muerte de Cristo, se tiene que ver en nuestra vida. Por lo tanto, lo que va a empezar a corregir es la forma en que nosotros tenemos que presentarnos en este lugar. Y entonces ahora va a decir la Escritura un pasaje que muchas veces lo tomamos muy a la ligera y no lo llegamos a entender. Versículo 27, prestale atención. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No es que se durmieron en la reunión, se murieron. Eso se refiere, se murieron. Cuando el Nuevo Testamento habla de los hermanos que han muerto, usa la palabra dormir. Cuando habla de personas que no son cristianas que murieron, no usa la palabra dormir, usa la palabra muerte. A ver, aquel pasaje le está hablando a personas que han creído en Cristo. ¿Puede ser, significa esto, que nosotros como hijos de Dios podemos tomar la cena indignamente? Sí, sí significa eso.
¿Y significa que si yo tomo la cena indignamente voy a tener consecuencias? Sí. ¿Y las consecuencias cuáles van a ser? Dice, hay muchos que están debilitados, enfermos o dormidos. ¿Tan severo es Dios? A ver, si yo tomo indignamente la cena, ¿puedo estar debilitado? ¿En qué aspecto debilitado? Físicamente, sin duda. Espiritualmente, sin duda. ¿No te pasa que muchas veces no tenés ni ganas de orar? Ni ganas de leer la Biblia, no tengo ni ganas de venir a la iglesia, no tengo ganas de nada. ¿Por qué estás debilitado? Tenemos que analizarnos. ¿Cómo estás tomando la cena del Señor? ¿Será que muchos están enfermos físicamente por esto? Y eso es lo que dice la Escritura. Y muchos han muerto como parte de esta disciplina del Señor. ¿Para qué? Para corregirnos, sin duda. Te aclaro algo. No todo el que se muere siendo hijo de Dios es porque toma la cena indignamente. Y no todo el que está enfermo es porque toma la cena indignamente. Y no todo el que por ahí está debilitado es porque toma la cena indignamente. Pero una causa que puede generar esas consecuencias es cuando no dimensionamos lo que estamos haciendo en esta reunión. Por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Examínate. Fíjate que lo dice. Examínate. ¿Y qué tengo que examinar? Porque uno se preguntaría, ¿qué sería tomar la cena indignamente? ¿Qué sería tomar la cena indignamente? Lo dice ahí la misma Escritura. No discernir que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No discernir el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y por mi hermano. Por lo tanto, yo puedo tener plena conciencia mental de que Cristo murió por mí. Y estoy peleado con un hermano. Y no me quiero reconciliar. ¿Sabe qué estoy haciendo? Si participo, tomo la cena indignamente. Pero voy a decir, no, pero yo entiendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, mentalmente. Pero si entendieras eso y entendieras el perdón de Dios hacia tus propios pecados, vos perdonarías al hermano. Se nota que no estás entendiendo. Pero también significa otra cosa más. Yo tengo que examinarme a ver cómo está mi propia vida. ¿Qué si estoy en pecado? Y no lo quiero dejar. Y participo de la cena. ¿Qué si estoy viviendo esta doble vida y participo de la cena? Señor, te alabo porque vos perdonaste todos mis pecados, pero sigo en adulterio. Es muy fuerte esto para mí. ¿Estoy tomando dignamente la cena del Señor? No estoy entendiendo el sacrificio de Cristo. No lo estoy aplicando. Por lo tanto, fíjate lo que dice la Escritura. Examínate, pensá en tu vida, pensá cómo está la relación con tus hermanos. Y entonces, cuando vos dimensionás que estamos recordando el sacrificio de Cristo por tus pecados, vos querés dejar el pecado porque le costó la vida a nuestro Salvador. Dimensioná lo que es la cena del Señor. Por eso este pasaje es para hijos de Dios. Porque a lo mejor alguien que no conoce participa y no entiende nada. Pero vos que sos hijo de Dios, sí lo tenés que entender. No, pero yo soy nuevo en las cosas de Dios. ¿Qué tiene que ver si sos hijo? El examen lo hacemos todos. Todos nos tenemos que examinar. Yo te voy a contar lo que me pasaba a mí cuando era adolescente. Nosotros, en la iglesia donde me congregaba, la cena del Señor era a las 9 de la mañana. Nosotros teníamos reunión de jóvenes, sábado, terminaba 1 de la mañana, de ahí nos salíamos con los chicos, qué sé yo, por ahí para dar vuelta, nos acostábamos 5 de la mañana, imagínate, llegaba la cena del Señor a las 9 de la mañana, me dormía toda la cena. Yo entendía este pasaje. Entonces yo me examinaba.
No, si no entendí nada, no entendí el mensaje, me dormía, las canciones, para cómo cantábamos himnos, que eran bastante densos, así que nos dormíamos. Entonces yo decía, no puedo participar. Entonces pasaba en el pan y ¿qué hacía yo? Me examinaba. No, pasaba. Y dentro mío decía, qué maduro que soy espiritualmente, ¿no? Me examino, salí desaprobado, no participo. Un domingo, 2 domingos, me agarra el pastor de la iglesia un día. Dani, ¿podemos hablar? Sí. He visto que un par de domingos no tomas la cena. Entonces yo le cuento, mira, me acuesto tarde, llego muy cansado. No, dice, me parece que hay algo que no estás entendiendo. Vos te examinás, no para decidir si participas o no participas. Te examinás para corregir tu error, para corregir tu pecado, para darte cuenta dónde estás, no para no participar, porque si no, no estamos cumpliendo el deseo del Señor Jesús. ¿Te das cuenta que muchas veces no entendemos nada? Entonces, este hermano me hizo ver que el examen era decir, che, me voy a tener que acostar un poco más temprano. ¿Ah? Y si no, me voy a tener que pegar un buen baño para no dormirme y participar dignamente. A ver, cuando hoy vamos a pasar el pan y el vino, nos tenemos que examinar. ¿Para qué? ¿Para pasar? No, mira, yo estoy en pecado. Es para arreglar tus cuentas con el Señor. Es para decir, che, estoy en pecado. No puedo seguir así. Y tengo que arreglar mis cuentas con el Señor y voy a tener que confesar al Señor para participar dignamente. Y a lo mejor tenés algo con un hermano que vos mismo el Señor te está diciendo, che, ¿y vas a participar así? Entonces, confesale al Señor. Y es más, te animo a que participes y después vayas a arreglar con tu hermano. Pero es examinarnos para corregir, no examinarnos para pasar y creernos que somos muy espirituales. Porque después te digo otra cosa. A lo mejor vos estás en pecado y no participás de la cena del Señor. Y vos decís, bueno, entonces el castigo, o mejor dicho, corrijo la palabra, no quiero usar castigo, uso disciplina del Señor. Entonces no me va a disciplinar. Sí, te va a disciplinar, porque Dios a sus hijos ama y disciplina. ¿Me entendés? Pero en la cena nos está dando la oportunidad de darnos cuenta. Es una reunión especial. Es una reunión muy especial. Hay una costumbre, esto se lo escuché a un hermano, que él pertenece a la comunidad judía. Hay una costumbre que tienen, dice, en las celebraciones de la Pascua. Como no tiene que haber levadura en la casa porque es símbolo del pecado, el día anterior a la Pascua, la mujer, la mamá, ¿qué hace? Limpia toda la casa y trata de sacar cualquier rastro de levadura, que no quede nada. Pero intencionalmente ella va a esconder 10 pedacitos de pan o algo de levadura en toda la casa. Y entonces hay un juego que hacen después el papá con los chicos de buscar los pedacitos de levadura, los pedacitos de pan. Entonces se les da a los chicos como una palita, una plumita, una linterna, un candelabro y entran a buscar por toda la casa los pedacitos de pan o de levadura. Y cuando los encuentran, traten de no tocarlo con la mano, los juntan con la plumita en la palita y bueno, y lo van llevando y van con la linterna buscando por todas las casas. De esa forma se aseguran de que no hay levadura para poder participar de la Pascua. Y yo decía, qué buen símbolo para nosotros, ¿no? Que a lo mejor la palabra pueda ser esa luz que alumbre nuestros corazones y que nos muestre si hay levadura en nosotros, si hay pecados que no hemos confesado. Y que lo tratemos de juntar
y lo podamos poner en la cruz y lo podamos confesar, para que podamos participar de esta reunión de una forma digna. ¿Por qué? Porque queremos cumplir el deseo a Jesús. Queremos cumplir el deseo que había en su corazón. Me imagino a Jesús lo mismo que le decía a sus discípulos. ¿Cuánto deseo participar con ustedes de esta fiesta? Hoy lo hacemos con toda la significación que Dios tuvo desde que creó el mundo. El centro es su Hijo. Que no haya nada en nosotros que impida la posibilidad de glorificar su nombre. Te animo a que puedas tener un tiempo de reflexión, de búsqueda. Agarra la linternita, alúmbrate ahí en tu corazón. Fíjate si hay algo que tenés que confesar. Si a lo mejor es con alguien que tenés que arreglar y ponerlo en la mano del Señor. Aprovecha este tiempo para que Dios pueda examinarnos. Decirle que te ayude, como dice ahí el Salmo. Ayúdame a examinarme para ver si hay en mí algo que yo mismo no estoy viendo. Para poder recordar el sacrificio de Cristo de una forma digna. Papá, en esta mañana queremos agradecerte por la obra del Señor Jesús. Padre, vos conocés nuestro corazón. Como dice tu palabra, alumbranos si hay algo en nosotros que a lo mejor hace que no seamos plenamente conscientes de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Señor, limpia nuestras vidas. Aquellos pecados, Señor, que vos sabés que a lo mejor estamos practicando y que no queremos dejar, hoy lo queremos poner en la cruz. Que vos puedas limpiarnos, que puedas perdonarnos. Señor, si hay alguna enemistad con alguien, hoy también la queremos llevar a tu cruz. Perdónanos, Señor, por dejarnos nosotros mismos pensar cosas en contra de los hermanos que no corresponden. Limpia nuestras vidas, Señor. Hoy queremos cumplir el deseo del Señor Jesús de participar recordando su sacrificio. Por eso, Padre, ahora cuando partamos el pan, queremos pedirte, Señor, que vos puedas ayudarnos a pensar en lo que el Señor Jesús le costó al entregar su vida pura, santa, en la cruz por nosotros. Gracias por la salvación que tenemos a través de Él. Gracias por el amor que demostraste en la cruz. Por eso, Señor, hoy queremos recordar la obra de Cristo de una forma digna. Y cuando participemos del pan, que realmente lo podamos hacer con la ayuda de tu Espíritu y alegrando, Señor, tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.